Pues bien, un gestor de contenidos, CMS por sus siglas en inglés, es una aplicación que nos permite crear, nos permite editar y en general administrar los contenidos de un sitio web. También nos permite organizar, nos permite publicar contenido sin que sea necesario poseer grandes conocimientos de programación web. Por ejemplo, para el ejercicio del periodismo o la comunicación, un CMS es una buena opción para generar y publicar noticias, reportajes, entrevistas, crónicas, reseñas, entre otros, clasificados por categorías o secciones. Los CMS y, por ejemplo, su aplicación en la web son diversos. Por ejemplo, podemos crear un sitio web para una agencia de comunicación, podemos crear un portal de noticias, que es una de las principales funciones que le podemos aportar, por ejemplo, el periodismo o la comunicación. Podemos crear también un blog, un reportaje multimedia, una sala de prensa o incluso podemos crear nuestra web personal con un perfil del periodista o comunicador. Los CMS más usados actualmente pueden ser WordPress, Drupal, Joomla, BigPress, por ejemplo, Newscope. Hay varios, son algunas de las imágenes, logotipos de estos CMS. Principalmente el CMS que más se usa es WordPress, sobre todo para crear proyectos de publicación de artículos. Y WordPress, pues bueno, es sumamente accesible para cualquier usuario que aún sin saber CMS o cómo funcionan estos, pues puede desarrollar un sitio web sin saber programar, puede crear un blog o un sitio en cuestión de minutos. Además es de código abierto y gratuito, amigable, cuenta con cientos de temas, etc. Además, como aquí se indica, tenemos o cuenta realmente WordPress con dos servicios, el wordpress.com y wordpress.org. WordPress.com ofrece un espacio para que cualquier persona pueda crear un sitio web sin tener que contratar, por ejemplo, los servicios de hospedaje o dominio. WordPress te regala un espacio de 3 GB para que puedas crear tu sitio web con ese subdominio de wordpress.com. Sin embargo, también en wordpress.org, pues aquellos que son programadores o creadores de sitio web, pues pueden descargar la versión gratuita de WordPress, el CMS, para que lo puedan instalar en cualquier servidor de internet. Entonces estas dos variantes pues puede estar muy accesible tanto para los que no saben programar y quieren una versión gratuita y quieren incluso hasta experimentar, pues yo les sugiero usar wordpress.com y posteriormente pues ver las opciones, aquellos que ya quieren un nivel más avanzado, ver la opción de wordpress.org. Y pues algunos sitios que están manejando que su base está en el CMS de WordPress, pues bueno, está Aristegui Noticias, también el portal de sinembargo.mx, son dos medios que son mexicanos y que los cuales pues utilizan el gestor de WordPress para publicar noticias. Pues también está mi sitio web fidelromero.mx, es un proyecto personal donde tengo mi blog, tengo mis servicios, tengo mi trayectoria, etcétera. Aquí también es la base, está sustentada sobre WordPress. Otro CMS que también está siendo usado para crear sitios web es Drupal. Drupal es una herramienta de código abierto basado en un lenguaje PHP, igual que WordPress, y también facilita la personalización del entorno según las preferencias del usuario. Además ofrece distintas funcionalidades a través de los módulos que ha desarrollado la comunidad. Drupal pues también cuenta con una buena dosis de plantillas, de recursos que se pueden instalar en cualquier sitio. A comparación, por ejemplo, con WordPress, en el caso de Drupal el aprendizaje es mucho más tardado, puesto que hay que entender muy bien la lógica de construcción de bloques, en este caso de Drupal. Por ejemplo, Drupal está siendo usado por vanguardia.com.mx, un portal de noticias donde pues su base es este CMS. También, por ejemplo, todos los sitios de la Universidad de Guadalajara utilizan en su base un CMS, que en este caso es Drupal, para publicar contenidos. Realmente cualquier CMS se puede personalizar dependiendo del tipo de proyecto que se puede hacer, y es una de las garantías, una de las facilidades
y sobre todo los servicios que destaca a estos CMS que se pueden usar para crear cualquier tipo de proyecto, como puede ser un proyecto educativo, como puede ser un portal de noticias o un blog, por ejemplo, una empresa de servicios. El otro CMS más usado, por ejemplo, es Joomla. Joomla está dirigido a proyectos de pequeño y mediano alcance, su mayor potencia está en el uso, adaptación y combinación de módulos. Ofrece una amplia variedad de plantillas, extensiones, también componentes y plugins que facilitan la gestión de contenidos en distintos formatos, audio, video, etcétera, así como la interacción con el usuario. La verdad también esta plataforma del CMS es fácil de usar, sin embargo hay menos cantidades o hay menos elementos como componentes o extensiones como lo hay por ejemplo para Drupal o para WordPress, que WordPress es mucho más extenso y hay mucho más tutoriales o recursos que se le pueden agregar. La comunidad es mucho más extensa en el caso de WordPress que en el caso de Drupal o Joomla, por ejemplo. Algunos periódicos que utilizan este medio, por ejemplo el periódico Guerrillero de Cuba, también lo utiliza La Vanguardia. Si ustedes observan realmente la diferencia entre un CMS y otro al momento de verlo como usuario, no alcanzamos a percibir si está hecho en Drupal o en WordPress o en Joomla, pero realmente aquí posteriormente voy a poner un video en este enlace donde ustedes van a conocer una herramienta que se llama Buildwidth, con la que pueden investigar, saber qué tecnología están usando los sitios web o cualquier otro medio que esté en internet. Y bueno, en base a lo que yo he experimentado en el uso de estos 3 CMS principalmente, con los cuales he construido varios tipos de sitios web, pues bueno, hay que tener muy en cuenta que al momento de crear un sitio web, si nos vamos a lanzar a crear un sitio web o blog, pues hay que tener estos criterios, y les comparto también estos puntos que también son algunas aportaciones que han hecho mis alumnos, sobre todo en esta parte de decidir, o clientes de decidir qué tipo de gestor les gustaría y cuáles son las características que lo pueden distinguir. Pues bueno, uno es que sea de código abierto y gratuito. Obviamente muchas de las veces cuando empezamos a lanzar un proyecto, pues queremos experimentar y queremos conocerlo. Entonces, pero el hecho de que sea de código abierto y gratuito, pues también hay que saber o hay que investigar si es seguro, y si no es fácilmente hackeable, o que el código pueda entorpecer las funciones que pueda hacer para crear un sitio web. Entonces es uno de los puntos que hay que tener muy en cuenta. Por otra parte, es que cuente con una interfaz fácil de entender, por ejemplo, que sea amigable, sobre todo en la parte de la administración. Mucho de lo que destaco de WordPress es que tiene un panel de administración fácil de entender. Es cuestión nada más de saber navegar en internet para entenderle a la lógica de WordPress. En el caso de Drupal sí requiere un mayor conocimiento, entender un poco la interfaz de cómo funciona para poder construir algo interesante. Y lo mismo pasa con Joomla. Entonces yo creo que ahí, en cuestión de interfaz, sobre todo fácil de entender para aquel usuario que no sabe programar, WordPress puede ser una buena opción. 3, que ofrezca herramientas para dar formatos a los textos, sin duda. Como qué formatos, por ejemplo, aumentar tipografía, color, insertar viñetas, agregar formatos de texto como negrita, cursiva, etcétera. Todos los gestores de contenidos, la mayoría lo tiene o trae herramientas para darle formato a los textos. Y pues también todos los CMS permiten la inserción de recursos multimedia. Es un factor que tenemos que considerar al momento de seleccionar un CMS. Si me voy a dedicar a distribuir, por ejemplo, podcast, pues habrá que ver si ya es compatible con SoundCloud o cualquier otra plataforma que distribuya audio, como iVoox, por ejemplo, o Spotify. También que sea compatible para insertar videos, por ejemplo, de YouTube, Vimeo, que es otra plataforma para compartir video, Facebook, Twitter, que también traen sus herramientas para compartir sus tweets o sus publicaciones, insertarlas en un artículo, en una reseña, etc. Entonces hay que ver que esta plataforma o este MS permita la inserción de estos elementos, para que a la hora de publicar o crear contenido, pues sea una publicación que ofrezca con los recursos multimedia con los cuales pues yo puedo conectar con la audiencia.
audiencia y dar a conocer mi trabajo. 5, pues sí es importante que tenga amplia variedad de plantillas, sobre todo que se adapte al diseño y al carácter del proyecto. Así es que todos ellos, en el caso de los anteriores como WordPress, Drupal y Joomla, tienen una comunidad muy amplia con los cuales podemos comprar incluso gestores, plantillas o temas que se puedan adaptar a nuestro proyecto. Siendo honestos, en el caso de WordPress, pues hay una amplia gama de empresas que ofrece plantillas muy bien diseñadas y que se pueden adaptar a cualquier proyecto. Entonces ahí también es una buena opción para optar en este caso por WordPress, y que sea hipertextual, que permita enlazar textos, que permita insertar contenidos de otras publicaciones, que sea interactivo. Eso también hay que buscarlo dentro del sitio web. Por otra parte, también debemos tomar en cuenta que por otra parte, otro dato que hay que tener en cuenta es que este CMS pues tenga los niveles de usuario necesarios, por ejemplo, para el administrador, para tener un editor, un reportero, un usuario invitado, etcétera, que maneje diferentes niveles y que cada uno pues pueda entrar a diferentes zonas del sitio para que pueda realizar las modificaciones o creaciones que considere pertinentes. Por otra parte es que este CMS que vamos a seleccionar para nuestro sitio web que posibilite sobre todo la parte Por otra parte es importante tomar en cuenta que el CMS que vamos a elegir para nuestro CMS hay que revisar que tenga niveles de administrador, editor, reportero, por ejemplo, autor, usuario invitado, lector, con el fin de tener diferentes roles con los cuales cada usuario puede hacer diferentes opciones o diferentes servicios o creaciones dentro del sitio web. También otro dato que hay que tener en cuenta es que tenga el CMS niveles de usuario, es decir, que maneje niveles para el administrador, un rol de editor, otro rol de reportero. También es importante que el CMS cuente con niveles de usuario, es decir, que tenga un rol de administrador, un rol de editor, una cuenta para el reportero, para el usuario invitado, de tal forma que cada nivel de usuario pueda hacer diferentes modificaciones dentro del sitio y sobre todo también publicaciones. Entonces hay que tener muy en cuenta que este CMS cuente con ello. Además, pues que también sea posible crecer y avanzar a medida que lo requieran los avances tecnológicos. Es decir, si el proyecto, pues en este caso, cuenta con que sea accesible por medio de dispositivos móviles, que cuente con los códigos, por ejemplo, para que los proyectos o tecnologías como portables puedan acceder al proyecto, que también cuente con un sistema de comentarios donde podemos aceptar o no estos sistemas o estas aportaciones de los usuarios, que sea adaptable al diseño, a la forma, a la dinámica de trabajo del proyecto, que cuente, por ejemplo, con varios idiomas donde el usuario de cualquier país, mundo, que cuente con varios idiomas donde cualquier usuario de cualquier país pueda ingresar al usuario, pueda leer estos contenidos. Es que también pues que permita la instalación de algunas extensiones, algunos elementos, lo cual posibilite pues hacer una lectura o una traducción simultánea de lo que se está pues publicando. Estos son algunos de los elementos que hay que tener en cuenta. Pues también hay que tener o valorar mucho la parte de la seguridad. También hay que valorar la parte de qué tantos recursos publica o desarrolla la comunidad, por ejemplo de WordPress, de Drupal, de Joomla, con el fin de tomar unas mejores decisiones, cuáles son las tendencias en el mercado. En fin, son elementos que se van a tener muy a consideración, sobre todo al momento de elegir un buen CMS.
En conclusión, si van a hacer un proyecto donde pues ustedes valoran que no tienen lo suficientemente conocimientos, por ejemplo, de programación, de conocer servidores, instalación de dominios, sugiero que por lo pronto se vayan por la versión de WordPress.com. Tiene una versión gratuita en su plataforma donde pueden crear un sitio web de una manera muy fácil y sencilla. Además hay bastantes recursos donde pueden aprender a usar estos elementos. Voy a dejar algunos tutoriales en esta parte final de este video donde van a poder acceder y construir paso a paso un sitio web en WordPress. Pues espero que este video les haya servido. Para cualquier contacto les dejo mi página web o en fidelromero.mx. También me encuentro en fidelromero-mx. Y pues bueno, seguimos en contacto para cualquier duda sobre la creación de sitios web y blogs con, en este caso, WordPress.